Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. En este paso a paso de hoy te quiero compartir cómo puedes tejer este top con cuello halter. El mío lo hice corto, pero si tú lo quieres hacer más largo para que te quede más como una blusa, también se te va a poder adaptar súper fácil, también con cualquier material y para cualquier talla. Esta blusa yo la tejí con sobrantes que tenía de otros proyectos y el total que me gasté para la mía, que es talla S y que como pudiste ver es corta, fueron 100 gramos exactamente, pues repartidos entre todos los colores. Eso sí, todos estos poquitos que tenían son de esta misma referencia, se llama Naco Cálico. Este es 50% algodón y 50% acrílico. La aguja que recomiendan para tejerlo es de 3 milímetros y yo la tejí con una aguja .5 más grande, o sea con la de 3.5, porque a mí me gusta que el tejido me quede un poquito suelto. Entonces la aguja que escojas va a depender mucho también del acabado que a ti te gusta que tengan tus prendas y también de cómo tejas. Si por el contrario a ti te gusta que el tejido te quede muy apretado, entonces podrías tejerlo con una aguja más pequeña, o si por el contrario lo quieres que te quede más abierto el tejido, pues una más grande. Te recuerdo que yo tengo una tienda en donde puedes encontrar algunos de los materiales con los que yo elaboro mis proyectos. Nos encuentras en redes sociales así como Tienda Crochet MC, y en este WhatsApp está mi hermano Héctor, súper atento a recibir todas tus solicitudes con respecto a materiales. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces a nuestras redes sociales para que nos puedas encontrar mucho más fácil. Estamos en Manizales y hacemos envíos a todo Colombia. La primera medida que necesitamos corresponde a la base del cuello, entonces ubicas la cinta métrica justo en este punto, acá, y la llevas hasta este punto de acá. Los centímetros que te entren desde este punto a este de acá, esa va a ser la base de tu cuello. En mi caso yo tengo una base de cuello de 15 centímetros. La blusa la vamos a empezar por acá, entonces por eso fue que tomamos la medida de la base del cuello. Empezamos haciendo un nudo corredizo, formamos un circulito, la hebra larga la pasamos por la mitad y tiramos de ella. Vamos a empezar a tejer todas las cadenas que necesitemos hasta obtener la medida que acabamos de tomar de la base del cuello. Procura que estas cadenas te queden sueltas para que después el tejido acá no te vaya a quedar tirante. Una vez tengas tus cadenas listas, sin importar la cantidad que hayas hecho, vas a tejer 2 cadenas más, que con esto le vamos a dar altura a esta primera vuelta, y estas cadenas procura también hacerlas suelticas. Enlazas y normalmente nosotros insertaríamos la aguja en esta parte, pero le vamos a dar la vuelta y vamos a ir tomando este anillito que se le ve por la parte de atrás de la cadena, y con eso hacemos que nos quede mucho más pulido el tejido. Esas 2 cadenas que se hacen las vas a dejar libre, lo que quiere decir que debes insertar en este punto de acá. Mira, ahí quedan libres 1, 2 anillos, y en el número 3, insertando por acá, enganchas, sacas por esos 3 anillos y con eso hiciste un medio punto alto, y estas 2 cadenas que se hacen al inicio serán el primer punto. Enlazas, tomas el anillo de la parte de atrás de la cadena, enganchas, sacas por esos 3 anillos, y así te vas a ir tejiendo un medio punto alto sobre cada una de las cadenas que tienes ahí disponibles. Enlazas, insertas por el anillo de la parte de atrás de la cadena, enganchas, sacas por esos 3 anillos. Tomando la cadena de esa manera, mira que acá nos queda la misma espiga que se le forma por la parte superior, y eso va a hacer que con esta espiguita así, cuando le vayamos a hacer el borde, nos queden los puntos ahí muy bien definidos para que se nos vea así más pulido. Entonces lo que sigues haciendo es que en cada una de las cadenas vas tejiendo un medio punto. Terminada esta primera vuelta, mira lo que te decía. Esta parte queda súper pulida y el tejido no queda para nada tirante.
Esta vuelta que acabamos de hacer, digamos que es como la base para una sola vuelta que de aquí en adelante debemos empezar a repetir hasta una medida que ya en un momento te voy a decir. Si tú, al igual que yo, quieres tejerlo en varios tonos, entonces lo que haces es que tejes una cadena que con eso se va a asegurar, cortas, ahora sacas y lo ajustas un poquito, le das la vuelta al tejido y en el caso de que lo estés haciendo a un solo tono, a partir de acá lo vas a hacer exactamente igual. Después de haber girado, aquí en este primer anillito, insertas la aguja, vas a insertarle el nuevo color con el que pienses tejer. A mí me gusta hacerle un nudito para que después no se me vaya a empezar a desbaratar, pero pues si a ti no te gusta o si tienes algún otro método para insertar color, lo puedes hacer. Yo te enseño este porque este es el que yo utilizo. Vuelves a insertar la aguja por donde amarraste ese hilo, enganchas, sacas y vas a tejer 2 cadenas asegurándote de que te queden bien sueltas. En el caso de que tú tejas muy apretado, entonces te recomiendo que le hagas 3 para que no te vaya a quedar esto después como tirante. Estas cadenas cuentan como el primer punto de la vuelta. Enlazas y otra vez en ese mismo huequito de donde salen estas cadenas vas a tejer el primer medio punto alto. Y con eso estamos empezando esta vuelta con 2 puntos en uno solo, lo que quiere decir que estamos aumentando puntos. Aquí, como puedes ver, yo estoy aprovechando para perder estas colas. Enlazas y a partir del siguiente punto vas a empezar a tejer un medio punto alto sobre cada medio punto alto de la vuelta anterior hasta que te falte un punto por terminar. En esta parte te recomiendo que la segunda cadena que haces para empezar la marques, porque a veces nos podemos confundir y no tejeríamos en ese último punto y es súper importante para que no vayamos a empezar a disminuir. Entonces, como te decía, lo que vas a seguir haciendo es que en cada uno de los puntos que tienes disponibles te vas a ir tejiendo un medio punto alto. Cuando hayas tejido todos los puntos y te falte tan solo este último por tejer, ahí vas a hacer nuevamente un aumento. Tejes un medio punto alto, otra vez enlazas y en ese mismo huequito otro punto. Y mira, aquí pasamos de tener tan solo un punto a tener 2. Lo que vamos a empezar a ver después de repetir esta última vuelta es que el tejido se nos va a ir ampliando de esta manera y lo vas a seguir haciendo así todas las vueltas que tú necesites hasta la medida que te voy a dar a continuación. Voy a hacer una vuelta más para que te quede muy claro. En el caso de que tú lo hagas así como yo, con cada vuelta de un color diferente, ya sabes que vas a insertar el color exactamente como lo hice acá. Acá, para efectos de practicidad, yo lo voy a hacer a un solo tono. Giras el tejido, tejes 2 cadenas. Recuerda que la cadena número 2 es muy recomendable marcarla para saber que ese es el primer punto. Y ahora, como debemos empezar con aumento, en este mismo huequito que es de donde sale esta cadena, vamos a tejer ahí un medio punto alto. Y con eso ya tendríamos este primer aumento. Lo que vamos a seguir haciendo es que en cada uno de los medios puntos de la vuelta anterior nos vamos a ir tejiendo de a un solo medio punto alto. Lo que quiere decir que únicamente aumentamos al inicio y al final de la vuelta. Aquí, como puedes ver, tejí un punto sobre cada punto, así hasta que llegue a este que tengo marcado. Después de haber tejido un punto sobre cada punto y que hayas llegado aquí, que sería el inicio de la vuelta anterior, sí es lo importante de marcarlo. A veces, si no lo tenemos ahí marcado, podríamos confundir y pensar que ya hemos acabado, pero no, ese punto se debe tejer. Entonces ahí, justo en donde tenías el marcador, vas a tejer el último aumento. Tejes un medio punto alto, enlazas y otra vez en ese mismo huequito, o sea, en este de acá, tejes
otro medio punto alto y ahí ya tendrías el aumento. Mira que pasamos de tener tan solo un punto a tener dos, y aquí ya se puede empezar a ver cómo el tejido se va yendo en este sentido. Esta vuelta que yo acabo de hacer con un aumento al inicio, después tejer un punto sobre cada punto y sobre el último punto tejer otro aumento, es la que vamos a repetir hasta obtener la siguiente medida. La segunda medida corresponde a la mitad del contorno del busto. Como es un contorno, la tomamos rodeando esta parte, asegurándote de que en la parte de atrás no se te caiga, y la cantidad de centímetros que tengas ahí lo vas a dividir entre 2. Ahí con eso ya tú tienes la medida de la mitad del contorno del busto. Seguí tejiendo las vueltas con aumento y como puedes ver se me fue ampliando la pieza, y justo en este punto yo ya tengo la medida de la mitad del contorno de mi busto. Medido de punta a punta te tiene que dar tu medida. En mi caso te recuerdo que son 40 centímetros y que yo soy talla S, más bien como tirando a XS. Entonces ya de aquí en adelante lo que vamos a seguir haciendo son vueltas hasta obtener el largo que necesitemos, pero ya no le vamos a tener que hacer aumento en ninguna de las puntas porque ya necesitamos que el tejido nos quede en recto. Entonces de aquí en adelante es súper fácil. Acá no había cortado la hebra, entonces como siempre hago la cadena para asegurar la hebra, la corto y voy a traer giro y voy a anudar aquí en este primer huequito que tengo el nuevo hilo. Recuerda que si tú vas a trabajar a una sola hebra, pues esta parte la debes omitir. Aquí traigo el anillo, traigo el hilo, le hago el nudito como corresponde. Inserto otra vez por ahí, engancho, saco. Voy a tejer las dos cadenas, tejiéndolas muy sueltas, y como aquí ya no vamos a hacer aumentos, en ese primer huequito vamos a tejer las cadenas que cuentan como si fueran el primer punto. Vamos a ir a partir ya del siguiente. Y esta es la diferencia con respecto a estas vueltas que le hacíamos acá. Recuerda que aquí en el primer punto le hacíamos 2 puntos, pues contando las cadenas, pero mira que en este le estamos haciendo únicamente las cadenas, y ya de ahí en adelante, sobre cada uno de los puntos que tenemos disponibles de la vuelta anterior, vamos a ir tejiendo un medio punto alto sobre cada uno de ellos. Ya llegué al final, me vine tejiendo un punto sobre cada punto y llegué a este que es el primer punto que se marca. Bueno, este de acá olvidé marcarlo, pero ya de aquí en adelante estas cadenas las vas a poder distinguir muy bien. Ya tú decides si las sigues marcando o no. Entonces ahí sobre esa cadena que era donde tenía el marcador, hasta ahí siempre debemos tejer el último punto. Y como aquí ya no estamos haciendo aumento, entonces en este último punto, a diferencia de esta parte de acá, vamos a hacerle uno solo ahí. Y ya de aquí en adelante repetirás esta vuelta que yo acabo de hacer. Voy a hacer otra un poquito más rápida entonces. Ahí tejí la cadena para asegurar la hebra. Voy a hacer el cambio de color. Ya saqué el anillito. Voy a tejer las dos cadenas procurándolas hacer muy sueltas, y como ya no necesitamos hacer aumentos, entonces estas cadenas cuentan como el primer punto, y a partir ya del siguiente huequito vamos a empezar a tejer un medio punto alto sobre cada medio punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al final. Una vez tejidos todos los puntos, cuando llegues a las cadenas ya sabes que es súper importante que en la número 2, que fue con las que se empiezan, ahí tejas tu último punto y lo vas a distinguir súper fácil porque mira, se ve que queda así uno sobre el otro.
Ya sabes que si sientes que no vas a poder identificar bien las cadenas, entonces es preferible que las marques para que no vayas a empezar a disminuir puntos. En este momento tú vas a notar que, tal como me está pasando a mí, ya el tejido, mira, deja de ganar esta inclinación para empezar a irse así ya recto. Eso es completamente normal y de hecho eso es lo que necesitamos, y así vas a seguir repitiendo todas las vueltas que tú le quieras hacer hasta que tú llegues al largo que le quieres dar a tu blusa. Recuerda que ya no necesitamos hacerle más aumentos, únicamente un punto sobre cada punto, así hasta obtener el largo. En este momento ya tengo el largo que yo quiero para mi blusa. Estas fueron todas las vueltas que le hice y como puedes ver todas estas ya quedaron en recto, o sea ya no gané más centímetros, sino que ya todas empezaron a quedar así. Lo que vamos a hacer ahora es que tanto de este lado como de este le vamos a tejer la espalda, que serán 2 piezas que se unen acá con un cordón. Lo que hago de este lado se hace de este. Importante antes de empezar que tengas muy bien identificado hasta cuál vuelta fue que tú hiciste los aumentos. En mi caso es hasta esta. Mira, aquí yo lo logro identificar muy bien porque aquí tengo el aumento y aquí tengo tan solo uno. Entonces eso quiere decir que voy a tejer los puntos desde acá hasta esta vuelta, que es la primera en donde empecé a tejer en recto. Voy a anudar la nueva cola de hilo. Por aquí tengo una maulladora. ¿Qué pasó, mi amor? Está reclamando atención. Bien, entonces ahora por aquí igual, siempre sacas anillito, vas a tejer las 2 cadenas que cuentan como el primer punto. Vas a empezar a tejer por acá, pero como puedes ver aquí lo que tenemos son las vueltas así de manera lateral, lo que quiere decir que no vamos a tener los puntos ahí bien definidos. Entonces la idea es ir insertando la aguja como por donde nos vaya pasando y asegurándonos de que nos quede lo más pulido posible, o sea que todos los puntos nos queden bien alineados. Y que no nos vayan a quedar espacios entre puntos. Esta siempre a mí me parece como la parte más tediosa, porque como te digo, pues no tenemos ahí los puntos definidos, entonces es casi como ir calculando en dónde debemos insertar. Bien, entonces así como yo lo estoy haciendo, lo vas a tejer hasta la primera vuelta en donde tú hayas dejado de hacer los aumentos. Lista esta primera vuelta y mira lo que te decía. Aquí uno se debe fijar que de pronto no le vayan a quedar muchos espacios entre punto y punto. Y llegué hasta aquí, que es en la parte en donde empecé a tejer en recto. Voy a hacerlo así sin cambiar color, pero si vas a hacerlo también a varios colores ya sabes cómo haces el cambio. Aquí giras, tejes 2 cadenas para empezar, que serán el primer punto, enlazas, dejas este huequito libre que es de la cadena y a partir del siguiente vas a empezar a tejer un medio punto alto sobre cada uno de los medios puntos altos que acabaste de tejer. Esta parte es exactamente como se teje acá, o sea, hacer vueltas de un punto sobre cada punto sin aumentos ni nada, simplemente un punto sobre cada punto, todas las que tú necesites hasta que obtengas esta medida. Para saber el largo que le debemos hacer a las 2 piezas que formarán la espalda es súper sencillo. Vamos a ponerlo con mi ejemplo, pero recuerda que tú siempre debes adaptarlo a tu medida. El contorno, la mitad del contorno de mi busto son 40 centímetros. Estos 40 centímetros yo los voy a dividir entre 4. Esto que estoy haciendo, te recuerdo que se hace exactamente igual sin importar los centímetros que tú tengas. Entonces, si yo lo divido entre 4, me van a dar 10 centímetros, lo que quiere decir que tanto del lado derecho como del lado izquierdo, yo le voy a tejer todas las vueltas que necesite hasta que obtenga 10 centímetros.
pero como le vamos a hacer un pasacintas, lo que vas a hacer es que tejes las vueltas de medios puntos altos hasta que tengas 1 centímetro menos. Y en mi caso, por ejemplo, yo tendría que tejer 9 centímetros y con el pasacintas ahí ganaría los 10 centímetros en total. Listo, ya le tejí esta y simultáneamente le tejí la del otro lado. Recuerda, estas dos piezas que van a formar la espalda deben quedar con la misma cantidad de puntos al inicio y la misma cantidad de filas. En este momento te recuerdo que la medida que yo tengo que hacer acá es de 10 centímetros, pero siempre adáptalo a la tuya. Y aquí en este momento yo tengo 9 centímetros. Y con la última vuelta que le vamos a hacer acá, tanto acá como del otro lado, que es el pasacintas para después atarlo a la espalda, con ese ya termino yo mis 10 centímetros y pues ya alcanzaríamos todos los centímetros que necesitemos. Aquí voy a hacer lo mismo de siempre, anudar la hebra. Inserto por el mismo punto, engancho, saco el anillito. Vamos a empezar no con 2 cadenas como normalmente lo hacemos, sino con 3, que serán las 2 que contarían como el primer punto y una de separación. Ahora enlazas y aquí en la base vas a dejar un punto libre y en el siguiente tejes un medio punto alto. Y se te va a hacer este huequito. Estas hebras las voy a traer para acá para que puedas ver bien qué es lo que estoy haciendo. Lo que empiezas a repetir es que tejes una cadena, enlazas, dejas un punto libre en la base y en el siguiente un medio punto alto. Y si ves, ahí ya se van haciendo los huequitos para ir pasando el cordón. Una cadena, dejas un punto libre y un medio punto alto. Así lo haces hasta que llegues al final. Cuando estés terminando, si así como a mí no te van a quedar estos 2 puntos libres, no te preocupes tanto como por si puedes o no dejar acá. Lo más importante es que termines en el último punto con un medio punto alto. Y ya con esto terminamos, hacemos una cadena para asegurar ese tejido. Cortamos la hebra, la sacamos, la estiramos y lo que acabo de hacer yo en esta pieza se la debemos también hacer del otro lado. Listo los 2 pasacintas. Ahora nos falta hacer el borde y ya con esto terminamos. Estas hebras todavía no se las he perdido, pero ya lo hago de último. Vas a insertar aquí, en cualquiera de los 2 lados del pasacintas, en la cadena número 2 con la que se empieza, y ahí vas a insertar el hilo con el que le quieras hacer el borde. El borde se lo vamos a hacer todo con medios puntos altos. Aquí, como siempre, empezamos con 2 cadenas. Cuando estés por aquí en la parte del pasacintas, lo que vas a tejer es que en pues estas 2 cadenas contarían como un medio punto. Ahora llegamos al espacio de cadena, insertando la aguja por ahí por toda la mitad. Vamos a tejer un medio punto alto. Enlazas y llegas al medio punto alto de la vuelta anterior, ahí debes tejer un medio punto alto. Llegas al espacio de cadena, entonces vuelves otra vez a insertar por ahí por ese espacio y así lo vas a seguir haciendo hasta que hayas llegado a esta parte. Cuando llegues acá es ya súper sencillo, simplemente es que vayas tejiendo todos los puntos que tú necesites como se hacía aquí en esta misma parte, teniendo pues cuidado de que te queden lo más pulido posible y pues ya sabes que no te queden como con muchos espacios. Después vas a tejer todo esto que sería ya la parte del frente de la blusa hasta que te falte tan solo una vuelta para llegar al cuello. Le tejí ya todo el borde de este lado, mira aquí le hice el pasacintas, simplemente seguí así derecho tejiendo los puntos así por todo el borde. Y llegué acá en donde me falta esta vuelta para llegar al cuello.
Aquí vamos a aprovechar para tejerle la tira con la que vamos a atar la blusa al cuello. Vas a tejer todas las cadenas que tú necesites hasta que obtengas el largo que tú le quieras dar a la tira de tu blusa. A mi blusa yo le voy a hacer una tira de 50 centímetros, pero como siempre tú puedes hacerle tan larga como tú quieras esa tira. Ya tejí toda mi tira, ahí yo ya tengo mis 50 centímetros. Separas con el dedo no esta cadena sino la anterior, tejes 2 cadenas y sobre cada una de las cadenas que acabaste de tejer te vas a ir tejiendo un medio punto alto. Ya terminé toda mi tira, tejí un medio punto alto sobre cada una de las cadenas y aquí llegué a la primera y a su vez a esta vuelta. Entonces para continuar enlazas, te vas a este primer punto que tengas acá disponible y vas a tejer un medio punto alto, y lo que sigues haciendo por cada uno de los puntos de aquí de esta vuelta es que tejes un medio punto alto sobre cada uno de ellos. Y mira que acá ya tenemos la tira y continuamos haciendo el borde. Te vas tejiendo un medio punto alto sobre cada medio punto alto que tienes aquí en la parte del cuello hasta que llegues justo hasta esta esquina. Cuando llegues a esta esquina vas a repetir la cantidad de cadenas que hayas hecho de este lado, vuelves otra vez y tejes exactamente como te lo acabo de explicar, de un medio punto alto sobre cada medio punto alto, y ya después que tengas esa tira la vas a unir aquí. Mejor dicho, voy a adelantar esa parte y ya. Listo, le tejí un punto sobre cada uno de estos, tejí la tira con la misma cantidad de puntos que le hice de este lado, y ahora ya para continuar y tejerle el borde ya hasta el final, enlazas y vas a insertar la aguja por acá, aquí en este punto, y a partir de ahí empiezas a tejer los medios puntos altos todos por el borde, teniendo en cuenta lo que ya te expliqué de ir tejiéndolos. Mira que aquí me está dando un poquito de trabajo. Por donde te quepa la aguja, dedícale a esto buen tiempo porque esta es la parte un poquito como más tediosa y la que finalmente va a determinar cómo de pulido quede la prenda. Entonces esta es como esa parte a la que más se le debe prestar atención. Listo, le sigues haciendo así. Mira ya qué lindo quedó el cuello. Le sigues haciendo el borde por toda esta parte, tejes los puntos como correspondan ahí. Cuando llegues al pasacintas lo vas a hacer exactamente como te lo expliqué acá. Después tejes los puntos en la parte de abajo hasta que llegues aquí, que fue en donde se empezó. Listo el borde, esto quedó precioso. Y aquí ya llegué a la parte en donde le había empezado a hacer el borde. Para finalizar y ya rematar todo el tejido, vas a ubicar el primer medio punto alto que hiciste, insertas la aguja y haces un punto deslizado, aseguras con una cadena, cortas la hebra y ayudándote con una aguja lanera la vas a perder de una vez. Si tienes alguna otra hebrita por ahí pendiente, así como yo que tengo todavía estas acá, todas las vas a perder así como te lo voy a mostrar. Ya le perdí las hebras y también tejí lo que va a ser el cordón. Hice una tira de cadenas, pero tejiéndolo a 3 hebras para que me quedara así de grueso, y le tejí 1 metro en total. Ya simplemente empezar a pasarlo por acá por
el pasacintas. Y listo, ya tenemos terminada nuestra blusa. Espero que te haya gustado mucho este tutorial, me encantaría y me haría súper feliz si te animas a tejer este proyecto. Si es así y tú me quieres compartir las fotografías en mis redes sociales, lo puedes hacer. Me encuentras en Facebook, en Instagram y ahora también en TikTok como CrochetMC. Nos estaremos viendo en próximos tutoriales, que estés muy bien y muchas gracias por verme. Chao.